Les doy la bienvenida a una nueva edición de Motivar en Foco para hablar de temas que tenés que saber. Y en este caso estamos con Nicole Pisani Claro, que es economista en jefe de FADA, para hablar de un tema que seguramente a todos toca de cerca, que es el precio de los alimentos. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a poner el foco justamente en qué peso tienen los productores agropecuarios a la hora de pensar en la composición de precios. Nicole, un placer saludarte. Gracias por prestarte este nuevo espacio que estamos desarrollando en Motivar. Un gusto, Facundo, para vos, estar con vos y aportar en este espacio nuevo de motivar. Bueno, para arrancar un poco y romper el hielo, contale si querés a la gente qué es FADA y cómo a lo largo de todos estos años vienen realizando informes que buscan justamente esclarecer algunos datos que tienen que ver con la vida diaria, si se quiere, como es en este caso la conformación del precio de los alimentos. Bueno, FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Tiene su sede principal en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Ya hace más de 10 años que trabaja en elaborar estudios, informes con propuestas de políticas públicas y también difundiendo un poco información principalmente de lo que es el sector agropecuario, las cadenas agroindustriales. Como bien decís, por ejemplo, el caso de composición de precios, también para aportar información concisa para derribar mitos muchas veces instalados, que se necesita, digamos, esta información para mostrar la realidad tanto del sector como de la sociedad en Argentina a nivel general. Muchos de nuestros estudios tienen como finalidad la propuesta de políticas públicas, apuntar a mejorar la calidad de vida de toda la población, no solo con foco en el sector agropecuario, sino con una mirada general de país. Y bueno, ahí entra en juego estos estudios, estos informes que hacemos. Uno de ellos es composición de precios, que tratamos de darle seguimiento a cómo se compone el precio de tres productos como la carne, la leche y el pan, que muchas veces están en la agenda, en el debate de por qué aumenta el precio, por qué si bajaron los precios de los insumos como granos, por qué no bajó el precio del pan. Bueno, esos mitos que muchas veces necesitamos tener la información, mostrarla, comunicarla de la mejor manera para esclarecer la situación. Totalmente, sí, es casi un ejercicio diario que hay que hacer para que la gente no caiga muchas veces en esos mitos y cada vez que se escucha hablar de o el aumento del precio de la carne o el aumento del precio del pan, muchas veces los cañones apuntan a el primer eslabón de la cadena, al productor o aquel que provee la materia prima o el insumo principal de ese producto, en el caso del pan. Pero si te parece, arranquemos por la carne, que es un símbolo, si se quiere, muchas veces de la mesa de los argentinos, y cómo se compone hoy el precio de la carne. Sé que ustedes hacen los informes semestrales, pero el peso que tienen cada uno de los eslabones no suele cambiar demasiado, ¿verdad? Sí, así es. El peso que terminan teniendo los eslabones en lo que pagamos, en este caso con la carne en la carnicería, no varía de un estudio a otro. Nosotros siempre destacamos que esta composición de precios busca esclarecer justamente estas situaciones. Por ponerte un ejemplo, en lo que es la carne vacuna, del precio final que pagamos por kilo de carne, lo que sería el eslabón primario o inicial de esta cadena es la cría y el feedlot. Y ahí tenemos la cría, que explica el 29% del precio que paga un consumidor en carnicería, y el feedlot, que explica el 31%. O sea, entre los dos estamos cercanos a lo que es el 60% de ese precio que pagamos los consumidores. Después tenemos el frigorífico con un 4%, la carnicería con un 12%, y bueno, un punto que siempre sacamos también es el rol de los impuestos, muchas veces como el Estado como un eslabón más en esta composición del precio, que tiene un 24% del peso final que pagamos los consumidores. Ahí, Pero Nicole, entre paréntesis, hacen un desagregado de qué peso tienen los impuestos en cada eslabón, digamos, para explicar ese 24.
Exactamente, cada eslabón asume sus costos, sus impuestos, y eso se termina trasladando, digamos, mostrando cuánto peso tiene en el final del precio que pagamos los consumidores. O sea, no es que estamos tomando solamente, por ponerte un ejemplo, IVA, que es lo que habitualmente identificamos como pago por parte de los consumidores en cuanto a impuestos. Y hay un punto creo que muy importante en el caso de la carne a destacar, es que podamos pensar que el eslabón primario explica el 60% de ese precio final, pero muchas veces se desconoce realmente el ciclo de producción y los costos que hacen que esos eslabones estén explicando un 60%. La compra de los animales, la alimentación, bueno, detrás hay muchas cuestiones propias de los ciclos productivos y en el caso de la carne, de ciclos mucho más extensos en lo que es carne vacuna que otras carnes, que terminan generando este peso en el precio final. Totalmente. Ahí hay otro condimento que se suele mencionar que tiene que ver con el maíz, pensando en los feedlots, y que también se repite en otras cadenas de, por ejemplo, de cerdos o avícola, tanto para huevo como para carne, donde que queda, digamos, muchas veces también demonizado como aumentó el precio del maíz, bueno, esto va a repercutir directamente en el precio de la carne, pero ¿cuánto incide realmente si haces ese desagregado en lo que es carne vacuna particularmente? El precio del maíz, digo. Bueno, en el caso del precio del maíz, el precio, digamos, que pagamos por esa carne vacuna, el maíz tiene una incidencia del 10%. No es significativo si uno mira después todos los otros componentes que hay detrás. Eh, por ponerte un ejemplo muy a grosso modo, si el maíz aumentara 50% su precio, la carne vacuna aumentaría 5%. Y muchas Claro. veces vemos otro tipo de aumentos que vienen explicados por esta situación de costos de producción que aumentan, bueno, ni hablar en nuestro país del proceso inflacionario que hemos vivido en los últimos años, que también terminan teniendo su efecto en estos precios que pagamos. Y si pensamos, por ejemplo, en el pan, que es otro que repiten todo el tiempo, cuando aumenta un poco el precio del trigo, creen que vuela el precio del pan, pero la incidencia que tiene, en este caso el trigo, en la composición del precio del pan suele ser muy baja. ¿Cuáles son los porcentajes? Bueno, ahí creo que tocaste el principal punto y el origen de este estudio de lo que es composición de precios surgió justamente para dar respuesta a este tema del trigo y el pan, que tan consumido es por los argentinos, que es una referencia, digamos, sí, la panadería y el pan aumentó un montón. Y bueno, ¿por qué? Porque aumentó el trigo. Y no es tan así. El trigo explica el 12% del precio final de un kilo de pan que pagamos en la panadería. Y tenemos otros eslabones como el molino, que explican el 3%, la panadería, que explica el 59%, y bueno, de nuevo el tema impuestos, que explica un 26%. Y ahí vemos que claramente el trigo no tiene una incidencia significativa en el precio final, que cuando aumenta el trigo no necesariamente es, el pan aumentó porque aumentó el trigo, y si no, tenemos de nuevo costos que van en aumento. El caso de la panadería es un punto muy importante siempre analizar, por ponerte un ejemplo, porque explica el 60%, pero detrás el panadero tiene muchísimos costos fijos, costos laborales, eh, costos de la propia materia prima que tienen su efecto en este 60% que te estoy mencionando. Claro. Ahí también, para entender, no es que estamos buscando culpables a la hora de decir, bueno, quién determina los precios o sobre todo por qué hay inflación en la Argentina. Yo comentaba hace poquito en otra instancia, realmente los problemas macroeconómicos de, por ejemplo, emisión desmedida, impactan en la suba generalizada de precios, pero la composición del precio no tiene que ver con que haya alguien maquiavélico que está todo el tiempo tratando de incrementar el valor del producto que consumimos, sobre todo en estos consumos masivos que además, tanto el que produce el trigo, pero sobre todo el dueño de una panadería, lo que más quiere es seguir vendiendo o vender mayor volumen. Entonces, no estamos buscando acá
culpables, sino en tratar de entender cómo se compone el precio y los distintos eslabones que incidencia tienen. Así que está bueno también eso de rescatar también los costos que hay detrás de cada eslabón. Y otro sector que también es muy sensible es el de la leche. Entendemos que justo en el inicio del año hubo una caída significativa tanto en los niveles de consumo como también en la producción, que tuvo una caída significativa. Algunos hablan de que es la caída más grande en 20 años para un primer bimestre, pero ¿cómo se compone el precio de la leche en este caso? Bueno, sí, ahí la leche, la realidad es que está pasando en una situación muy crítica, el sector lácteo en general, lo que es la producción a tambo en particular, y ahí vemos que del precio de la leche, el 29% lo explica el tambero, o sea, el tambo, la producción primaria, después tenemos lo que es la industria con un 26%, el comercio un 19%, y los impuestos un 26%. Acá en el caso particular de la leche, es un poco más equitativa, por así decirlo, esta distribución entre los diferentes eslabones, y entra en juego claramente el tema de los impuestos sobre ese precio final que pagamos los consumidores, que ya ha estado muchas veces en debate el tema de pagar 21%, 10,5% o no pagar IVA, por ejemplo, en lo que es la leche. Ahí claramente el tambo tiene su incidencia en el precio final de la leche, pero como te decía, es una situación muy particular la que se está pasando, que se está atravesando en el sector tambero, eh, mucho aumento de costos de producción, y es esto también un poco que decías recién, es una cuestión de esclarecer esta situación, de cómo se componen los precios, entenderlo. Nosotros tomamos 3 casos particulares, pero esto se traslada a muchísimas otras producciones, a todas, y es poder entender cómo se compone, qué hay detrás de los procesos de producción, qué costos hay detrás, y no tanto así como decías, no es una necesidad de encontrar culpables de por qué aumentan los precios, sino esclarecer cómo se componen y detrás qué es lo que tenemos en cada precio que pagamos. Totalmente. Y si me permitís, podemos hacer un doble clic sobre los costos que tienen, sobre todo las producciones primarias en cada uno de estos productos que hablamos, digamos, desde la carne, pasando por el pan y la leche, porque ahí también se puede entender un poco mejor cuando se habla de costos, bueno, ¿de qué costos estamos hablando? Entiendo que la nutrición es importante, pero el costo de oportunidad también de la tierra, del uso de la tierra, la sanidad, motivar siempre hace foco en la sanidad. Bueno, ¿qué incidencia tiene a la hora de analizar los costos de cada uno de esos eslabones? Nos podemos meter, no sé si querés arrancar por el que prefieras ahí, pero sobre todo digo en lechería y la producción de carne, que es donde, por ejemplo, la sanidad tiene una incidencia. Sí, así es. En lo que es, por ejemplo, la carne vacuna, en el eslabón de cría, tenés costos como el costo de oportunidad de la tierra, que es uno de los principales, casi el 38%, y dejando un poco de lado este costo de oportunidad de lo que es la tierra para el sistema de cría. Después tenemos cuestiones muy importantes como comercialización, gastos de personal, lo que es la alimentación propiamente dicha, lo que es personal y comercialización rondan el 7%, la alimentación el 1,5%, la sanidad, que también es un aspecto muy importante, como bien decís, también para luego todo el proceso, digamos, de producción, tiene su peso, tiene un 3,2% en la participación de los costos de la cría. Ahí vamos detectando algunas cuestiones. Ya si pasamos al feedlot, el punto principal es la compra de la hacienda misma para Claro. introducirlo al sistema del feedlot, y después tenemos casi un 25% de costo de alimentación, que ahí entra en juego esto que mencionábamos al inicio, el tema del maíz y su incidencia final después que termina teniendo en el precio de la carne. Tenemos otros costos también en estos temas como los fletes, gastos de comercialización, de estructura, que por ahí tienen una participación menor, y ya pasando a lo que es, por ponerte un ejemplo, en la cadena láctea, el eslabón primario, lo que es el tambero, tiene como principal punto la alimentación. Tiene un 30% de sus costos, los asume la alimentación,
tiene una parte importante también de su propia estructura del tambo, de los costos de esa estructura para tener su tambo y tenerlo en condiciones de mantenimiento, que es alrededor del 20%, y de nuevo, por ejemplo, lo que es sanidad y reproducción, ronda el 3% en el caso de los costos que asume el tambero. Después también tenemos costos laborales, que son alrededor del 10%, pero es un poco mostrar esto que tenés estructura, tenés alimento, tenés personal, son estos costos los que terminan impactando y estando detrás de cada eslabón productivo. Total. Es clarísimo. Ahí queda bien graficado. Entiendo ahí que hay mucho, digamos, para difundir. ¿Ustedes qué repercusión tienen a lo largo de todos estos años que van generando los informes? ¿Percibís que hubo un cambio por parte de la sociedad de entender esto de quiénes están detrás de cada uno de los eslabones que conforman los precios de productos que son de consumo masivo? ¿Hubo una concientización? Sí, creo que sí, que con el tiempo se ha logrado avanzar en poder difundir siempre de una forma clara, concisa, traduciendo por ahí estos datos duros que nosotros, los economistas nos encantan los gráficos, el número con decimales, Sí, y esa discusión siempre de lo mostramos así o asá, creo que esto de poder transmitirlo de la manera más clara posible, poder mostrar realmente qué hay detrás de cada proceso de producción, de los precios que pagamos, ha tenido sus frutos. Inicialmente, como te decía, empezó todo como que tenemos que esclarecer esta situación del pan, porque el trigo no es el culpable, por así decirlo, en esta situación. Hay otras cuestiones detrás, hay procesos de producción y creo que con el tiempo se ha logrado avanzar, concientizar en eso, derribar estos mitos que estaban instalados. Eh, Gracias a, primero, creo que un punto muy importante es la forma en que trabaja FADA, todos sus informes son públicos, de libre acceso, siempre transparentando las metodologías, los procesos con los cuales trabajamos y bueno, la difusión después que dan también los medios y la gente en las redes sociales que se hace eco de esta información. clarísimo. Sí, un poco también esta era la intención de esta edición, de motivar en foco, de poner en foco un tema sensible para todos, porque cada vez que vas al supermercado, a la carnicería o vas a la panadería, te encontrás, digamos, con que la mayoría de la gente se queja de los precios, pero no terminan de entender esa quizás gran diferencia que hay entre cómo se compone el precio y por otro lado, qué es la inflación, que no son exactamente lo mismo y sobre todo esto de entender cuáles son los eslabones que pesan a la hora de pensar en cómo se conforma un precio. Así que te agradezco muchísimo, porque fuiste súper clara, sumado también a los gráficos que compartimos. Yo creo que es un muy buen aporte y da para después mucha tela más para cortar, digamos. Hay un montón de cosas para analizar con respecto a cada uno de los eslabones, así que seguramente a lo largo del año nos vamos a reencontrar. Seguramente nos vamos a reencontrar y muchísimas gracias por el espacio, siempre difundiendo esta información, haciéndolo llegar a más gente, creo que es buenísimo y estamos para seguir analizando la información. Gracias.